Cuando empecé Adolescence partía contaminado por la conversación acerca de los supuestos planos secuencia y el ferviente clamor social enormemente positivo alrededor de la serie. Iba con escepticismo, sobre todo porque cuando se habla de obras filmadas en planos secuencia únicos, además de ser casi siempre falso, se suele emplear un aspecto formal, ya sea bien o mal ejecutado, con intenciones publicitarias. Y en cierto modo es así. Recuerdo que durante los 10 primeros minutos estaba pensando que rodar de esta forma era un capricho, una elección puramente estilística que se ahogaba en los puentes que funcionan cuales nexos entre escenas, como esos 5 minutos sostenidos en el furgón policial. Pero todo cambió cuando la cámara llegaba a comisaría. A partir de ese momento y en adelante entendí el propósito. Entendí una elección técnica increíblemente compleja, complicada y enrevesada, que no favorece un entramado narrativo denso, sino que construye un relato emocionalmente devastador desde una multiperspectiva que consigue visibilizar, criticar y comprender una problemática que está devorando nuestro tejido social, que está destrozando mentalmente a los jóvenes y arrebatando potestad a los adultos. No sé cuál habría sido la calidad de esta serie con otra ejecución formal, lo que habría sido sin vivir este viaje segundo a segundo, siendo el eje de acción que recorren sus protagonistas el mismo que transita el espectador. Lo que tengo claro es que no habría calado tanto en mí y probablemente habría ocurrido lo mismo con el resto de la audiencia. Rodar un episodio completo en plano secuencia significa que la cámara, de principio a fin, no corta. Todos los episodios, por tanto, se organizan en secuencias únicas de acciones. No hay alteración temporal y los movimientos de los personajes siguen un eje que tampoco cambia de forma abrupta el espacio. La acción sucede en tiempo real, y esto entraña muchísimas complicaciones, una planificación enfermiza y una capacidad sobrehumana para organizar la puesta en escena. Philip Barantini ya dirigió una película en plano secuencia en 2021, Boiling Point, precisamente con Stephen Graham como protagonista. Permite más espacio para profundizar y recrearse en la emocionalidad de sus personajes sin caer en un histrionismo más cercano a The Bear por su condición ansiosa y temática o a la mayoría de segmentos de la locada Birdman. En Adolescence predomina la atmósfera, la tensión sostenida y sobre todo el papel de la cámara al servicio de las emociones, además de exigir muchísimo a los actores. Pues esta técnica no solo demanda una buena dialogación, también una coordinación endiablada con respecto a sus posiciones, timings, referencias y marcas para iluminación, enfoque. Es como una obra de teatro en la que el público se convierte en cámara y cada microgesto, cada pequeña acción corporal puede significar el fracaso de una toma que involucra a todo un equipo técnico y humano. El resultado final no es casualidad, teniendo en cuenta la sensibilidad y experiencia que el director arrastra como intérprete. ¿Por qué meterse en este fregado? ¿Por qué arriesgar la integridad de una obra audiovisual por una cuestión técnica? Al finalizar la serie, comencé a repasar, en retrospectiva, los 4 episodios. Hay gente que la sintió incompleta, ausente de densidad o trama, y de alguna manera me sentí así en el último episodio, pero en mi caso no lo acusé, sino que lo agradecí. Porque Jack Thorne y Stephen Graham, auténticos autores de esta obra, querían contarnos algo tan real y preocupante como la vida misma. Una verdad dura e incómoda, caótica, difícil de digerir. Un verdadero luto social, aderezado por el virtuosismo de Barantini, confeccionando una de las mejores miniseries que ha distribuido Netflix. Pónganse cómodos y prepárense, porque hoy nos adentramos en Adolescence, la obra del plano infinito. En el año 1969, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross publicó su libro On Death and Dying, un ensayo tanatológico que exploraba la respuesta del ser humano a la tragedia, articulado a partir de entrevistas con pacientes terminales. Además de una crítica a las instituciones médicas y una reflexión con tintes existencialistas acerca de la muerte, lo que trascendió con más fuerza de este ensayo clínico fue el modelo de las 5 etapas del duelo. Este proceso trataba de expandir un patrón en cómo nos expresamos ante la muerte, ya sea propia o ajena. Una inevitabilidad que nos empuja para enfrentarnos al trauma y, por tanto, a pasar por esas etapas que, aunque no son rígidas, nos sirven para explicar estos procesos. Esas fases son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Al acabar esta serie, entendí que este modelo no se aplicaba a la muerte de Katie Leonard, ni a la detención y condena de Jamie, ni al dolor de su familia. Es imposible aplicar estas fases a un solo personaje o grupo, porque esta serie se basa en la multiperspectiva. El modelo, y por tanto el proceso, lo vive, en resumidas cuentas, la
audiencia. Y lo experimentamos así gracias a la cámara, porque en esta historia el protagonista es una problemática social que nos vemos obligados a experimentar sin opción de mirar hacia otro lado, en primera persona, a través de la piel de todos los personajes. Y el primer episodio es la negación. Todo arranca desde la espalda del inspector, un recurso que parece mostrarnos a un claro protagonista, un padre que escucha a su hijo intentando engañarle para no ir a clase, aferrándose a su delicado carácter. Barantini empieza con un poco de misterio, pero enseguida le imprime un ritmo trepidante a la escena. De repente nos hallamos en la casa de una familia que está siendo asaltada por una unidad táctica de élite. La extrañeza que sentimos se alinea con la perspectiva familiar, sobre todo al ver que la detención va dirigida al niño y que la conexión con los polis que dirigen el operativo es breve al principio, para convertirse de forma inmediata en agresiva y aparentemente desproporcionada. El detalle de los pantalones mojados y la constante conexión entre padre e hijo señala una visión sesgada en la que nos quiere imbuir el director, incluso en las interacciones con la policía, en el caos ruidoso y exagerado que se vive en el piso de abajo. Todo está construido meticulosamente para conducirnos a este momento, en el que Jamie está en el furgón y su padre, a través del cristal, se convierte en un elemento pasivo incapaz de proteger a su propio hijo. Lo podemos sentir a través de su impotencia, a través del miedo y vulnerabilidad del chaval. El furgón es la primera celda que nos encierra, que nos agobia, que nos quita el aire, de la misma forma que lo siente Jamie. El chico casi siempre se halla desconectado de la acción, de nuestra mirada, como si se sintiera culpable desde el principio. Y las miradas de Bascombe, a pesar de mirar a un niño que podría ser su hijo, vagan entre el estoicismo y la duda. Y durante 4 minutos somos testigos de un viaje en coche que nos empuja hacia ambas emociones, principalmente porque desconocemos la razón de la detención. La luz se apaga en cuanto llegamos a la comisaría y a partir de aquí nos centramos en Jamie. Hago una pausa para comentar la cantidad de halagos que ha habido en cuanto al realismo de todos los procesos involucrados en esta miniserie. Hay abogados que me han comentado que es una de las muestras más verosímiles y mejor informadas de un proceso como este, de la misma forma que profesores alabando el segundo episodio y psicólogos el tercero. Más allá de no tener una información más amplia de cómo son estos procesos en la vida real, me sorprende ver la cantidad de alabanzas que hay hacia esta serie y su representación de la realidad. Cuando esta reacción coincide en tantos episodios es porque ha habido un gran trabajo de investigación. Con respecto al proceso del arresto, podemos apreciar que Barantini no solo hace que el trabajo de cámara nos posicione con Jamie, sino que también lo consigue a través del sonido. Reiterando una suerte de desenfoque auditivo que nos transporta al interior del personaje. Una transición diegética que expresa una disociación que será muy común en este episodio. El hecho de que la cámara lo siga también nos provoca sus mismas reacciones, y hay un elemento introducido de forma deliberada en el eje de cámara. Cuando abandonamos a Jamie y volvemos al mostrador, nos posicionamos en el eje de acción del inspector, cuya presencia no nos sirve para intimar con sus emociones o conflictos, sino para hacer de puente a la escena familiar. Tanto el guión como la puesta en escena nos ayudan bien poco a empatizar con él o sus compañeros de trabajo. En los intercambios se menciona de pasada la razón del arresto, siempre respetando la presunción, pero aún así se nos muestra la cara menos amable de la policía, incluso cuando Bascombe insinúa que puede ser un caso de abuso por parte de padre a hijo. La diferencia entre el contenido de unas escenas y otras es clave. La intimidad de la familia se siente más profunda, en medio del proceso que cimentará este episodio, la negación. Ninguno cree que Jamie haya podido hacer nada, ni madre, ni hermana, ni por supuesto padre. Pero la negación no solo vive en la percepción de los personajes, también está presente en la deliberada ocultación de información que expresa este plano secuencia. La rotación entre diferentes perspectivas nos permite deshacernos de los personajes una y otra vez, rotando en el escenario y permitiendo que la duda se haga cada vez más grande. El motivo de la detención se menciona una sola vez e incluso cuando llega el abogado a intentar arrojar luz sobre la situación, tanto familia como policía se muestran herméticos. Y la clave que acaba por cimentar este episodio se da a partir del Ecuador, cuando el protagonista pasa a ser Eddie. Aunque por diégesis parezca ajeno a un rol protagónico, la cámara establece lo contrario. Constantemente y desde que Jamie es cuestionado, examinado e interrogado, Eddie es el elemento común, es la reacción del público, el eje sobre el que se sostiene el espectador, el que siente lástima por el dolor de su hijo,
el que observa durante 2 minutos cómo se desviste ante las autoridades, con un movimiento de cámara que le encierra, que le ahoga en algo que él siente como una humillación innecesaria hacia un niño que él y nosotros consideramos inocente. Parece una bomba de relojería a punto de estallar. La cámara juega con una cercanía diferente cuando se acerca a Eddie, como si en cada movimiento quisiera atravesarlo. El vestuario de los personajes también nos dice mucho. Cuando vamos a la sala en la que hablan en privado con el abogado, si nos fijamos en la colorimetría escénica, el único color que destaca y que de hecho llama poderosamente la atención es el del polo de Eddie. Ese naranja, que bien podría recordarnos al clásico uniforme de un preso estadounidense, es un color que descompensa la armonía cromática. El azul, significante de la depresión y la soledad que crece en los corazones de los personajes, también recuerda en esta gama un color institucional, el de la ley. Es el mismo que porta el inspector, la amenaza activa en este episodio ante los ojos de Jamie y su padre. Cuando ambos se quedan solos en la habitación, de nuevo vemos ese acercamiento de la lente a una situación íntima, donde Eddie pregunta a su hijo si lo ha hecho. La cámara no se centra en el niño, sino en el adulto. Jamie no ha asumido lo que ha hecho, no se lo reconocerá a su padre, y la sinceridad y transparencia de Ed se resume en cómo la lente lo enfoca y en cambio deja al chaval apartado. La desconexión entre ambos es evidente, da igual cuántas veces le pregunte, él seguirá negándolo. Posteriormente vemos la sala del interrogatorio con esos patrones, revelando una situación cuadriculada y reminiscente a una celda. De nuevo, el vestuario y el cromatismo del espacio nos vuelven a hablar. Todos los personajes se alinean con la paleta de colores de una forma u otra, salvo Eddie. Él es el personaje que destaca por su intromisión, no encaja aquí. Jamie y los polis saben lo que ha hecho. El abogado parece que también. El único que no sabe nada, el que de hecho provocará la situación que el letrado desaconseja, es el padre. Un padre que ha confiado ciegamente en su hijo y que no se espera lo que van a ver sus propios ojos. Este fue el primer momento en el que sentí que el plano secuencia tenía un sentido más que fundamental. A lo largo del episodio, los cambios de perspectiva son excelentes y tienen la intención de ocultarnos información. Saltando del uno al otro, la negación provocada sobre el espectador es total. Los policías parecen una fuerza desproporcionada, la familia una víctima aplastada por la situación y el niño, con su vulnerabilidad y dolor, es un imposible infractor. Todo está cuidado al detalle para que en el momento del interrogatorio, cuando no hay cambios de perspectiva, la cámara caiga sobre nosotros con la verdad. Esta pivota constantemente alrededor de la mesa, incidiendo en Jamie como lo hacen los policías, acercándose a las pruebas visuales y reforzando el discurso de los agentes. Y cuando muestran el vídeo, el primero que intenta emitir una palabra es el padre. El primero al que vemos, con el giro de cámara, es Eddie, quien intenta mantener la calma mientras la lente se desplaza hacia un Jamie que no tiene palabras para describir lo que ha hecho. Y por primera vez, desde que comenzó el episodio, nos acercamos al rostro del inspector Bascombe, en un primerísimo primer plano, para justificar la actitud y acercamiento que ha tenido desde el inicio. La escena remata desde la perspectiva policial, frontal a la de un padre devastado y un niño que no parece tener respuesta ante lo sucedido. Un plano que ya es descriptivo, no emocional. La cámara se mantiene estática mientras Eddie se derrumba y Jamie sigue en estado de negación. Y Eddie siente lo que se nos revela en el último episodio, que no debería estar aquí. El gesto antes de intentar consolar a su hijo también habla sin palabras. Es el de un padre que no sabe cómo reaccionar, que amaga incluso con un gesto instintivo de violencia, probablemente arrastrado como trauma de su crianza. Un dolor que brota en este momento, después de ser testigo de la barbaridad que ha cometido su propio hijo. Pero incluso tras ese gesto, lo único que sale de él es abrazarlo, a pesar de lo que han visto sus ojos. Los espectadores ya no nos hallamos en estado de negación. Ya no estamos en los pies ni de Jamie ni de Eddie. Somos los que juzgamos desde el otro lado de la mesa. Y ahora lo que sentimos es algo muy diferente. Ira.
La ira en las etapas del duelo es el proceso que comienza a dimensionar la magnitud real de la pérdida, y en este capítulo no solo sirve para tomar cada vez más conciencia acerca del problema, sino que lo convierte en algo mucho más preocupante que un simple asesinato. El segundo episodio comienza con una imagen de la víctima en un memorial, a través de una fotografía enmarcada. No es casualidad que Katie no salga en ningún momento en toda la serie, y siempre que lo hace es de forma residual y claramente subjetivizada. Esta decisión me parece clave en el enfoque de la obra porque en ningún momento se explora el dolor de su familia, una síntesis que en este episodio deja muy clara a su amiga cuando es interrogada, pero no nos adelantemos. La cámara asciende de nuevo hacia el inspector Bascombe, esta vez no de espaldas, sino lateralmente, y en el eje opuesto al del episodio anterior. Con este simple movimiento se nos comunica que vamos a ver una cara diferente del personaje. El paralelismo final de este comienzo reside en la acción del sujeto, la misma que la del anterior capítulo. Antes, él recibía un audio de su hijo, y esta vez lo envía él. Más adelante se nos mostrará, pero este es un resumen bastante eficaz sobre su relación, una que carece de cercanía física, consistente en breves mensajes de audio. Y sí, los móviles también serán un elemento primordial en este episodio. El vestuario de ambos polis también cambia y se convierte en una suerte de uniforme informal de luto, más apagado y en sintonía con el tono de la narrativa. Este es sin duda el episodio donde más trabajo va a tener la cámara, valiéndose de una escenografía espectacular, variando constantemente el eje de acción y centrándose de forma constante en microsituaciones, aumentando la inmersión hasta cotas inimaginables. El principal foco, además del pesimismo institucional, es la deshumanización de la muerte de Katie, mostrando a personajes que lo único que hacen es preocuparse por su propio culo, como podemos ver al principio con Ryan y Tommy, con uno de los directivos del colegio quejándose amargamente por cómo aumentarán las medidas de seguridad a partir de esto, dos chavales planeando entrar en la comisaría para darle una paliza a Jamie, las reacciones de los alumnos espectacularizando el asesinato, o incluso cuando la profesora, después de proponer un luto meditativo por lo sucedido, tiene que cerrar una puerta porque en el aula de música se está tocando una batería a todo trapo. Lo que presenta este episodio en su apertura es una frivolización manifiesta acerca del asesinato. La sociedad tiene una forma muy extraña de procesar un homicidio de estas características y aquí se expone de forma crítica. En este episodio predominan la ira hacia el infractor y la teatralización y casi total omisión a la víctima. El sistema siempre se olvida de cuál debería ser la reflexión. Y es por lo que estalla Jade ante la policía, porque siente que el escudriñamiento de su amiga no busca las razones, sino enfangar quién era incluso después de muerta. Es la idea que encierra toda la serie y por lo que evita enfocarse en Katie, dando más protagonismo a la respuesta social en torno a la figura del asesino que la de la víctima. Y la reacción general está desconectada de la gravedad del asunto, debido a cómo las nuevas generaciones procesan la realidad, alejados de lo tangible, encerrados en un mundo que no para de bombardearlos con imágenes violentas, morbosas e inhumanas, empujándolos hacia el desapego y la banalización, haciéndoles creer en una edad temprana, donde aún están desarrollando pensamiento crítico, empatía y responsabilidad emocional, que saben de todo, que conocen el valor de la muerte, el de la vida, la violencia y la injusticia, cuando en realidad el mundo digital solo te vende una imagen, no reflexión. De la misma forma, los profesores y directivos en puestos de responsabilidad exhiben en casi todos los casos poca empatía, como el director, impotencia, como el profesor de historia, indiferencia, como el docente que observa una escena de bullying y prácticamente pasa de largo, o incomprensión, como la amable profesora que guía a los policías a través de este escenario, muy bien intencionada, pero extremadamente alejada del mundo en el que operan los alumnos. Todo este ejercicio audiovisual es una aproximación extenuada hacia una generación que no entienden, porque la brecha que se ha producido es brutal y se antoja irreversible. Son pocos los profesores que se toman esto con compromiso, pero incluso fracasan en su intento porque los jóvenes no quieren escucharlos, porque no se sienten comprendidos. Es una visión sumamente tétrica de una sociedad martilleada y acomplejada por culpa de ese protagonista invisible durante todo el episodio, el teléfono móvil, la herramienta que una y otra vez nos recuerda que el mundo real para esta generación no está en el colegio, sino en Internet. Según el episodio avanza, mayor es la frustración, la interrupción de la alarma, la situación violenta en el patio, los acercamientos viscerales, incluso el fallido intento del inspector de interrogar a Ryan con esos colores y patrones que veíamos en la comisaría del primer episodio. Todo es cuadriculado, predecible y mundano. Estamos viendo una realidad en la que la comunicación parece imposible hasta que aparece Adam y arroja un poco de luz sobre el caso ante un inspector que no entiende nada. Me encanta el trabajo de puesta en escena durante todo este tramo.
Padre e hijo se sientan cara a cara y en cada interacción se puede notar una desconexión muy clara. El inspector no aguanta ni 2 segundos de silencio. Se muestra impaciente, nervioso y con una actitud poco conciliadora hacia su hijo. Incluso menciona el cuchillo antes de que pueda decirle nada, resaltando la importancia que le otorga al arma homicida y no al móvil del crimen, que es por lo que supuestamente han venido. Hay un muro invisible entre ambos que ni siquiera el propio chaval se atreve a cruzar, incluso cuando le acerca el móvil. Cuando este empieza su explicación, el inspector desaparece del encuadre, enfatizando aún más la brecha emocional y generacional que existe entre ambos. El acercamiento es cada vez más evidente, pero incluso cuando padre se acerca a hijo, llegando al contacto físico, no los vemos en un conjunto, sino que el director se centra en la mirada de él, que no se siente ni mínimamente cómodo hablando con su viejo. Se ha alabado hasta la saciedad la interpretación de Owen Cooper, y por obvias razones, pero Amari Bacchus, con una sola escena, expresa una incomodidad y desconexión muy típica de la adolescencia y que se está acrecentando aún más con el uso de las redes sociales. La propia situación de tener una conversación es tan tensa que parece que solo se sienten cómodos hablando por mensajes de audio. Es brillante cómo este chaval captura todo eso en un instante tan breve, y lo que le dice es lo que articula toda esta sensación de ira y frustración que nos transmite el episodio y el trabajo de cámara. La brecha generacional es cada vez más amplia, porque las formas de comunicación son extremadamente asimétricas. Este plano lo resumo a la perfección. El chico, encuadrado en soledad, se marcha, y Bascombe aparece en el espacio como si su contraplano fuera una puerta cerrada. Es la condensación de cómo se siente él, los profesores, la teniente, la familia de Jamie y en general todos los adultos que pueblan esta serie. La ira y frustración que arrastra este episodio se consuma en la persecución de Ryan, en un inspector que está a punto de perder los papeles y cuyos gritos expresan la rabia del espectador, en un ejercicio visual que también ilustra ese nerviosismo. Tras detener a Ryan, Bascombe ha mirado a los ojos a una situación que no solo le da rabia, sino un miedo brutal. La acción posterior, de ir a buscar a su hijo para llevarle a comer, es un intento de reconectar con Adam para que no acabe solo, desapegado e incomprendido, devorado por un mundo invisible al que los adultos les cuesta entender. Esa última acción, por fin en un plano conjunto, con padre e hijo, expresa un intento de conectar a pesar de las dificultades, y esta última asociación de ideas, gracias a la escenografía y el trabajo de cámara, es sensacional, porque vemos a un padre tomando la iniciativa de acercarse a su hijo para que no ocurra lo que sigue en escena. La soledad de una hija, Jade, desgarrada por la pérdida, con problemas en casa y nadie que la pueda escuchar o consolar, y la de un padre, Eddie, que ya ha perdido a su hijo y que además carga con la culpa del asesinato. Todo rematado con una increíble transición de cámara en mano a dron para conectar el dolor intergeneracional en un episodio que muestra un futuro incierto y desesperanzado. Y ahora necesitamos una respuesta. Necesitamos entender por qué. Necesitamos la negociación. Este es el episodio más aclamado y entiendo perfectamente los halagos. Ya no es únicamente por las interpretaciones, es porque la situación se siente real, tensa y peligrosa. Y arranca desde una perspectiva de negociación. Esta etapa del duelo se basa en una búsqueda de control ante lo inevitable, un método de autodefensa que intenta reescribir el pasado o cambiar el futuro. Precisamente lo que está intentando la psicóloga, que será el eje sobre el que vamos a transitar en la mayoría del episodio. La psicóloga Ariston será la encarnación del espectador en un episodio donde buscamos respuestas, sentido y en cierto modo redención. Al fin y al cabo, como la psicóloga, tratamos de entender qué fue lo que causó este terrible incidente y si es posible que Jamie pueda confesar sus motivos, que podamos aferrarnos a una suerte de arrepentimiento. Así empieza, con un movimiento de la psicóloga a través de esta institución, con uno de los guardias dándole la tabarra y banalizando constantemente sobre la seriedad de la situación. Otra crítica contra las instituciones y hacia una mirada que frivoliza acerca de algo tan complejo y doloroso.
además de una actitud paternalista de manual que no para de generar ruido e incomodidad. Este guardia, de hecho, resalta que la psicóloga lleva ya 5 visitas y esta será la última. Una mención de pasada que me llamó la atención teniendo en cuenta que la narrativa de la serie adapta a su manera las 5 etapas del duelo. En un episodio que será prácticamente un monólogo sin demasiados cambios en cuanto al escenario, Barantini hace que el sonido cobre muchísimo protagonismo como elemento de tensión. Los gritos ahogados en las salas, la histérica alarma que precede el encuentro con un Jamie casi mitologizado y la lluvia de fondo que estructura el nivel de tensión de la conversación. No, I didn't care, I wasn't. Un uso diegético del sonido que aumenta la inmersión, evitando el efectismo y las intrusiones formales. La conversación comienza en un plano conjunto equilibrado y en el que ambos personajes parecen en igualdad de condiciones, fuera de asunciones emocionales o sesgadas. Sabemos lo que ha hecho Jamie. Esto se basa en entender el porqué, y para ello será necesaria una perspectiva amable. El color en la ropa de la psicóloga de nuevo se asocia con el del inspector, la comisaría o la opresión institucional que percibe Jamie desde el principio. Él permanece en todo momento en una actitud defensiva y confrontacional, y en cuanto comienza el juego, el pulso, la cámara se empieza a mover, y será una constante en todo el episodio. Solo se quedará estática en momentos donde la tensión o la conversación se queden en pequeños puntos muertos, y girará en el sentido inverso de las agujas del reloj prácticamente durante toda la secuencia. La cámara se acerca a Jamie cuando éste se encuentra contra las cuerdas, cuando la influencia de la psicóloga toca hueso y le lleva a reflexionar acerca de lo que están hablando, como si la propia cámara, además del espectador, fuera la terapeuta internándose en su mente, intentando comprenderlo. Es en cambio cuando empieza a dar vueltas que ella tiene que calmar, influenciar o luchar contra Jamie. Es como una bomba de relojería girando constantemente y el sentido contrario parece simbolizar un temporizador en un escenario donde ella tiene que intentar detener el tiempo para que Jamie no estalle, para encontrar respuestas antes de cerrarse o directamente atacarla. La sensación de pausa también se señala en la acción cuando la tormenta que se escucha fuera se detiene momentáneamente. Sorry. Ashamed. Him checking whether to stand was much easier. Whether I understand what I did. Her vagina? Maybe. And then you come back. You see me? Unfortunately, I'm needed elsewhere. Instagram. Most boys would have touched her. Es como si la tempestad que asola la escena se apagara de forma súbita, pero es algo efímero. Uno de esos momentos, ya sea por casualidad o intención, francamente creo que lo último, se da cuando Jamie habla sobre la vergüenza que sentía su padre al verle jugar al fútbol. La luz que entra por la ventana se apaga y el ambiente se oscurece, mientras la cámara se fija sobre Jamie en un ligero picado, hasta que este pierde los nervios por no sentir la piedad de la psicóloga. A pesar de que en un primer momento tuviera un acercamiento amable, con el sándwich, el chocolate con nubes y la actitud amigable, no pretende darle las respuestas que quiera Jamie cuando éste se abre, y eso le cabrea. La cantidad de veces que busca la empatía o lástima de la psicóloga es incontable y espera que esos refuerzos estén ahí. Esa falta de validación y los arranques de ira son lo que en más de una ocasión interrumpen la charla y detienen tanto la pivotación de la cámara como los pulsos internos. De repente la lente se mueve nerviosa, pero no para enfatizar la rabieta o ira de Jamie, sino el miedo y nerviosismo de la psicóloga, que en todo momento intenta mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Las reacciones de Jamie ante el guardia, un hombretón firme en contraste con las que tiene hacia Bryony, también revelan un aspecto turbio de su carácter y en el que la psicóloga quiere profundizar, su masculinidad. Esa que aflora violentamente cuando le pregunta sobre su padre, sobre sus dinámicas, y que se apaga cuando entra el guardia, como si pulsara un interruptor. A partir de ese momento, Ariston entiende que tiene que jugar de otra forma, que el único modo de hacer que Jamie se abra es a través de un acercamiento más agresivo, y la escena en la sala de cámaras lo es todo. Primero, analiza lo que ha ocurrido. Jamie ha perdido completamente los papeles cuando ella le ha ordenado sentarse, lo que le
le lleva a ejercer violencia, tanto física contra los objetos del entorno como verbal contra ella. Una reacción visceralmente masculina contra la obediencia, más si viene de una figura femenina que además no regenta autoridad. Cuando ella va a la sala a observar a Jamie, es un ejercicio que busca desarmarlo desde una mirada indirecta. El guardia, de fondo, con una actitud paternalista, funciona como un catalizador en su búsqueda. No son solo los gestos que ve en cámara, sino una actitud inherentemente masculina que tiene sus ecos incluso en esta sala, alejada de la influencia de Jamie. Es lo que le lleva a no acercarse a Jamie como un niño, sino como a un hombre. Y eso es lo que acaba desarmándolo. Cuando vuelve a la sala y hace el amago de volver a por otro chocolate, deja que él le suplique quedarse. Busca ganar poder en la conversación a través de una manipulación muy controlada. Y a partir de aquí, ella le deja hablar aún más. Son mayores los silencios para que Jamie no pare de hablar, evidenciándose. Porque precisamente lo ha visto reproducido en el guardia. Incluso aunque ella se quede en total silencio, la voz no se callaba. Aquí, a pesar de tener un acercamiento más agresivo, los silencios son mayores. Y eso pone aún más nervioso a Jamie, lo que lo hace más peligroso, pero también más vulnerable a revelar más detalles. Aquí la conversación ataja la perspectiva de las mujeres por parte de los hombres desde la mirada sexualizante y de consumo, y no de mantener un vínculo como tal. Algo que incluso el propio Jamie deja claro de su propio padre. Y este momento, cuando se apaga la lluvia de nuevo tras esta frase, es oro. Not gonna get any more pictures though, is he? No, she's dead. Un ataque frontal a Jamie que aumenta su culpabilidad, hiriéndolo y dejándolo vulnerable ante su escrutinio. Todo rematado por su falta de refuerzo cuando este se llama a sí mismo feo. Otra reacción que provoca el momento más tenso del episodio. Y se da cuando Ariston desafía la autoridad del guardia tras la puerta. El momento en el que Jamie la confronta, queriendo quitarle el poder que ella misma describe sobre él cuando tenía la foto íntima de Katie. Powerful? Do you feel like it gives you a power? No. It's just weird. Ese poder que Jamie niega porque lo ve como un análisis que lo quiere revelar como lo que es, pero que se niega a admitir. Aquí Jamie no soporta ese poder de la psicóloga. Hey? What the fuck was that? Signal away like a fucking queen, yeah? No quiere que ella sienta que tiene el control en la sala y se nos entrega este plano, uno de mis favoritos en toda la serie. Uno en el que ambos personajes están cortados, Jamie deliberadamente haciéndole ver más alto de lo que realmente es, mientras Ariston repite lo que antes le había llevado al episodio violento, ordenarle que se siente. Jamie poco después se burla de ella, mofándose de que haya sentido miedo de un niño de 13 años. How embarrassing is that? Getting scared of a 13-year-old. Lo realmente escabroso, que vemos definido al final del episodio, es que ella sabe lo que Jamie ha hecho. Sabe cómo se ha cubierto el caso y lo famoso que es, hecho que intuimos por lo que dice el guardia al principio. He's not famous like your Jamie. Todo el mundo conoce las últimas horas de Katie y cómo fue asesinada, pero eso será más importante después, porque la idea principal de esta escena no es que ella le tema por ser un asesino, sino porque ve replicada en él una imagen estructural. Ella, desde una perspectiva inferior, no mira a Jamie, mira a todos los hombres que le preceden, a todos los que han ocupado ese mismo espacio, el silencio que impone, el cuerpo que ocupa el espacio como si le perteneciera y el poder y sensación de superioridad física en la mirada. Lo que la intimida no es el gesto, ni la amenaza, ni que el propio Jamie sea un asesino. Es la familiaridad, la certeza de que incluso un niño puede ya ser parte de una estructura que lo ha condicionado desde pequeño. Y las lágrimas que brotan de sus ojos posteriormente son las que probablemente empatizan con una Katie que en los últimos momentos de su vida vivió esa intimidación, ese miedo, esa violencia. Y aún a pesar de todo, sigue adelante con la intención de encontrar el móvil del asesinato, incluso desafiándole tras lo sucedido, entendiendo que es la mejor forma de sacar adelante esta sesión. La última parte de esta charla termina con Jamie admitiendo el fondo de por qué lo hizo. No solo el influjo del odio en las redes sociales, la frustración del rechazo y la sensación de poder a través del miedo. El punto más triste y visceral se da cuando Jamie admite que cuchillo en mano pudo hacer lo que él hubiera querido. Porque esa afirmación parte de la realidad, mientras a su vez niega el crimen. I had a knife. She was scared, but I didn't do that. I could have touched any part of her body I wanted to. I really wanted to, but I didn't.
En ese momento, mientras expresa todo esto, la cámara se centra en la psicóloga, en su horror. La lluvia se apaga y solo queda el silencio, mientras asume todo lo que acaba de escuchar, reviviendo todo lo que sufrió Katie en esos momentos. Su rostro cambia de incisividad e interés a tristeza y reconocimiento. El reconocimiento del poder que siente y sintió Jamie en ese momento, incluso para controlar ahora la conversación. La ausencia de redención y remordimiento la golpea de la misma forma que al espectador. La negociación que buscábamos para reescribir el pasado y condicionar el futuro se apaga, porque como la psicóloga en este episodio... How angry does he get? He's never hit me. Okay, go on. How did you feel when you saw that shame? You said you were bullied. The three of you were bullied. Como la policía en el primero... Do you want to give us a reason why? You worried about the dad? I had this old case once, right? It took us months before we realized what the dad was doing to him. Why would you do something like this? Y como veremos más tarde en el siguiente... Then I saw the tape. You sometimes think we should have stopped it, seen it and stopped it. Queremos buscar una razón, un trauma, el mismo que puede arrastrar el padre por la violencia de su progenitor, el mismo que encarnan casi todos los asesinos clásicos, patologías sujetas a condiciones que provocaron una herida emocional. Pero lo que vemos en Jamie es diferente. Su única forma de relacionarse fue a través de las redes sociales, una selva donde no hay lugar para la debilidad o la empatía, donde se normaliza el odio, se banaliza sobre la violencia y se vende el morbo por lo insólito, donde la subjetividad y la identidad se machacan en pos de la estética y el sentido de pertenencia. Jamie no tiene un trauma, sino el acceso a una red que le bombardea con imágenes sin contexto, cuerpos sin ética y a discursos sin empatía. No es un paciente roto. Está condicionado por un entorno que lo ha hecho impermeable al dolor ajeno y por eso es incapaz de reconocer el dolor de Katie. Y esa asunción está presente en los ojos de una psicóloga que a partir de este momento finaliza con las preguntas pertinentes para el documento. La lluvia vuelve en cuanto Ariston decide que esto se ha terminado para acto seguido llamar al guardia que se lleva a Jamie, mientras desesperado le pregunta a la psicóloga si le cae bien. Mientras clama que no le diga al juez que él lo hizo, mientras exige que le diga a su padre que se ha portado bien. Todas estas frases son un desgarrador resumen de lo que las redes sociales han provocado en su personalidad. Un sujeto moldeado por la imagen y la mirada externa, por la performatividad de control, únicamente capaz de reproducir una lógica que solo vale en el mundo digital. Y tras su marcha, Ariston se permite desmoronarse, aún con cierto autocontrol, porque la mirada del guardia en la sala de cámaras la sigue escudriñando. El sándwich que ella ve en la mesa y deja recién empezado para abandonar la sala es un símbolo del contraste brillante entre ambos personajes. Por un lado, Jamie, aún reviviendo la escena con Katie y odiando el sándwich, tiene estómago para comer. La forma en la que ha deshumanizado y disociado del evento responde a una completa alienación de la gravedad de los hechos, a eso que mencionaba anteriormente del mundo digital. Jamie ha tenido acceso a todo, pero no tiene las herramientas para comprenderlo. Por eso cuando la psicóloga le pregunta si entiende que Katie ha muerto, él responde que sí, cuando en realidad ha demostrado que no lo entiende. Por otro lado, cuando Ariston toma el sándwich en su mano, tras haberse aguantado las lágrimas, comienza a tener náuseas. Incluso en un escenario tan alejado del suceso, ella ha conseguido conectar de una forma más profunda con el dolor de Katie que el propio Jamie. Y ese maldito sándwich, dejado de una forma magistral sobre la mesa, representa esa negociación fallida. De tal forma que por primera vez en toda la serie, finalizamos el episodio en soledad, dentro de una sala donde resta únicamente ese elemento. Ya no hay comprensión, ni nada que pueda servirnos. Solo depresión.
último episodio representa esa fase que muestra el duelo en un espectro emocional realista y representativo. Es el momento en el que aflora todo el dolor que no ha sido procesado por la negación, la ira y la negociación, y cae de forma muy pesada. Todo comienza dentro del cobertizo, donde Eddie deja los bártulos. Desde un espacio común y familiar atravesamos la pared en un plano imposible para dirigirnos a la casa de la mano de este personaje, que será el que mueva los hilos narrativos de este episodio, y por tanto con el que se relaciona la audiencia. Esta apertura ya nos baña en una sensación de agotamiento emocional, en silencio, en un intento de armonía y calma que precede a la tormenta que veremos a continuación. Al contrario que en el primer episodio, no porta aquel polo naranja que resaltaba de forma extraña en la composición, sino que ahora lleva una camiseta rosada pero apagada, un color que parece un rojo desapasionado, tan apagado y contenido como Eddie en este segmento. Nos enteramos rápidamente de que es su cumpleaños, por lo que el día ya está condicionado a una alegría que trata de evitar tratar el elefante en la habitación, un estado evitativo que no tarda en difuminarse cuando Eddie ve la tarjeta de su hijo con un dibujo para él, algo que representa una fractura irreconciliable entre padre e hijo y que muestra una ambigüedad difícil de procesar, que supone el primer refuerzo negativo del episodio. Es imposible evitar o ignorar lo que está ocurriendo, y más sabiendo que tu hijo es un asesino. Pero no solo viene de la tarjeta, sino de la pintada posterior, una que expresa una incomprensión social hacia el asesinato perpetrado por un chaval de 13 años, algo que insinuaba Bascombia en el primer episodio y que trataba de escudriñar la psicóloga en el anterior. La sociedad no está preparada para asumir el asesinato de un niño sin culpar a la familia de su responsabilidad en el acto. Si el chaval de 13 años mató a una cría, es que algo mal hicieron los padres, una intuición que también exhiben los vecinos, observando sin intervenir o hacer un solo comentario. La familia ha sido condenada al ostracismo por un crimen que ni siquiera han cometido. Las miradas morbosas se mezclan con un abandono colectivo y con un acoso que, podemos intuir, ha durado muchos meses y está lejos de terminar. Este acoso lleva a la familia a plantearse una mudanza que, de nuevo, se nos deja implícito ha sido meditado anteriormente, algo a lo que Eddie se muestra reacio, de forma agresiva, precisamente porque marcharse sería aceptar esa culpa y responsabilidad que quieren cargarles. Todo eso se sintetiza en esta frase. We've done nothing wrong, have we? Have we done anything wrong? No. Tras esto, vemos una conversación entre madre e hija, quienes conversan sobre lo sucedido mientras se apoyan la una a la otra. Con una breve situación, y por cómo veremos más adelante, entendemos que ellas tienen más herramientas y, de algún modo, han pasado por una etapa que el padre no. Y es algo comprensible porque él mostrará posteriormente que es una persona condicionada por la violenta educación que vivió durante su crianza, algo que le ha empujado a no comunicarse, a expresarse solo a través de la visceralidad y a ocultar sus emociones. Y a continuación viene la escena que más me golpeó emocionalmente, sobre todo en el revisionado. Durante 7 minutos de reloj vemos cómo la familia conduce hasta una tienda en busca de material de limpieza para borrar la mancha de la furgoneta. Durante este largo segmento vemos cómo el matrimonio intenta hacer vida normal, proponiendo planes, dibujando situaciones ideales y hablando del pasado, recordando cómo se conocieron, apelando a un evento anterior a la tragedia que aquí sirve como cortina ante la dura realidad. Los dos se hallan a ambos lados de los asientos, separados por su hija, que es una oyente pasiva y no puede separarse del móvil. Un recuerdo de uno de los protagonistas más tétricos de esta serie, que es la ansiedad digital. Todos los elementos que lo conforman, en este plano externo y estático pegado al vehículo, son una reminiscencia a aquello que no se menciona, pero que en cambio es protagonista en esta escena, y es Jamie. El pasado como una anestesia al dolor del presente, la brecha generacional separando el vínculo y el cariño que se expresa, y la duración de la escena. El cómo se dilatan esos 7 minutos permite a la audiencia zambullirse en el estado emocional de la familia, en un intento de escapar a un trauma que es ineludible. Los padres hablan ansiosos, Manda incluso tartamudea nerviosa, es pura verborrea por no caer en un silencio que les haga recordar lo que están pasando. Cada vez que vuelvo a verla, me entran ganas de llorar, porque es una perfecta representación de un dolor silente que intenta callarse como sea, mientras el móvil, en el centro de interés, es un recuerdo constante de todo lo que ha ocurrido. Y todo esto, recuerdo, para que no lo olvidemos, capturado en secuencia desde que inició el episodio y hasta el final. Este mismo plano, en otro contexto, ya sería maravilloso, pero es que aquí hay continuidad constante, es demencial. En cuanto llegan
llegan a la tienda a buscar material de limpieza, Eddie se encuentra con un chaval que parece una versión mayor de Jamie, quizá de 2 o 3 años más. Y esto no es casualidad, ya que va a tener un papel clave en el desarrollo de la escena. Primero por esta frase. God, kids. I blame the parents. Can you just show me where the blue paint is, please, mate? Una que para Eddie se siente como hundir el dedo en la llaga. Y después, cuando le reconoce, viene la peor parte. Primero, la defensa de su hijo, alejado de la empatía por la víctima. Well, I'm on your side, you know. Your son's side, for what it's worth. Luego, el discurso conspiranoico. No, there's bone in the penetration spots. If you're making stuff up, at least make it anatomically possible. Do you know what I mean? You're thinking it's because you've seen the video. You can't trust videos anymore. It's all fake news. Después, el comentario morboso y profundamente misógino sobre las fotos de Katie, insinuando que se filtraron públicamente sus desnudos como si su sexualización justificara de alguna forma el asesinato. Well, I've seen the photos of her. You know, so you've got my support. She was a bitch. Even you can see that. I should have killed her, but I didn't. You think she's a bullying bitch. En tan solo 3 frases, este chico define el ecosistema digital que construyó la personalidad de Jamie, algo que golpea a Eddie y que ha sido provocado por la negación de su hijo a asumir el asesinato. En el eje de acción acompañamos a Eddie, quien parece decidido a volver para confrontar verbalmente a este chico, pero acaba deteniéndose, forzándose a sí mismo a abandonar la tienda lo antes posible. De fondo, su hija le habla mientras él intenta contenerse, en una disociación autoinducida para poder salir de este lugar sin perder los papeles. Otra disolución transdiegética, como en el primer episodio con Jamie, vuelve a conectarnos con los personajes, con sus emociones, con su sentir. Thanks, please. Eddie deja de escuchar y vuelve a conectar en cuanto tiene que pagar. Esa tensión que le embargaba, que casi le hace perder el control, aflora cuando ve a los chavales que pintaron la furgoneta, los que han causado que haya tenido que moverse hasta aquí, exponiéndose públicamente el día de su cumpleaños. Y ahí es incapaz de reprimirse. Todo lo que ha ido sucediendo en el episodio se ha ido acumulando en un día que pretendía esconder el dolor y depresión que está pasando esta familia. Y aquí estalla. Did you do that to my van? What? Did you do that to my van? It was just a laugh. Well, it's not fucking funny, is it? Este chaval es de hecho el mismo que intimida a Adam en el comedor en el segundo episodio. Un bully de manual al que el asesinato le importa un carajo y que solo quiere divertirse molestando a la familia, sin entender del todo el dolor que está causando. Algo que conecta directamente con la superficialidad de las redes sociales y la ausencia de consecuencias en el mundo digital. Cuando se produce esa separación entre lo real y lo virtual, el chaval se queda sin respuestas. Es un shock total. Como si no se esperara esta respuesta, sus sonrisas incluso parecen nerviosas, y la interpretación de Graham es sublime. Sus gritos se ahogan en un dolor que parece preceder un llanto. Sus gestos violentos me tenían al borde del asiento deseando que no le agrediera para no meterle en más problemas. El trabajo de la cámara es fantástico, rezuma caos y nerviosismo. Y la frase más reveladora de este momento es esta. Don't fucking laugh at me, boy! Don't laugh at me! Don't laugh at me! Eddie explota y reitera una frase que sintetiza todo lo que lleva arrastrando desde hace meses. Es un grito nacido de la impotencia y la injusticia. Un hombre comunitario, trabajador y honesto, ha sido reducido a una figura de la que mofarse y a la que señalar como cómplice. Un hombre que ha tenido que lidiar con la culpabilidad por la muerte de una niña inocente y la responsabilidad de que su hijo lo haya hecho, con el luto de la desaparición de Jamie en sus vidas, en el día de su cumpleaños. Esa catarsis, en la que buscaba un chaval que le confrontara para poder deshacerse de toda la tensión que tiene dentro a través de la violencia, no la encuentra, porque no le da la respuesta que esperaba. Esa falta de sublimación le lleva a desahogarse con lo que tenga a mano, y como antes, Eddie no escucha. Sus oídos parecen tapados por la tensión y la rabia, y lleno de ira tira el cubo de pintura contra la furgoneta, en un intento que más que tapar la herida, la extiende. Un acto fútil y que empeora la situación ante las atónitas miradas de su mujer e hija. Es una escena horripilante, con una carga emocional devastadora. Y volvemos al interior de la furgoneta,
Ahora ya no la vemos como un observador externo, sino que estamos con la familia dentro del vehículo. Antes veíamos desde fuera cómo intentaban evitar expresar su dolor, hablar de Jamie, apelando al pasado como antídoto al presente, en una suerte de coraza que les protegía de la verdad. En cambio, ahora estamos sentados con ellos dentro y nos hacemos cómplices de su dolor. Ya no hay verborrea ni charla constante, sino silencio sepulcral. La depresión aflora en ellos y en nosotros. Y ese larguísimo silencio durante el trayecto, en el que la imagen del padre agobiado en el vehículo se conecta con la imagen del hijo en el furgón policial durante el primer episodio, se ve interrumpido por la llamada de Jamie, una que expone unas vías de comunicación completamente rotas. Eddie intenta charlar con su hijo de cosas mundanas, con monosílabos y enunciados predecibles, hasta que Jamie revela el motivo de la llamada. La felicitación torna en confesión. Dad, I'm gonna change my plea. I'm gonna plead guilty. Y este momento, uno que debería ser reparador o también catártico, solo lleva a su padre a un colapso silencioso. Desde ahí, Eddie enmudece. Madre e hija acuden al rescate y su intromisión incomoda ligeramente a Jamie, aunque acaban teniendo un intercambio ligeramente tierno antes de que éste se despida de su padre, disculpándose y felicitándole. El esfuerzo que le supone a Eddie asumir todo esto le lleva a estar en silencio unos segundos, hasta que decide darle las gracias, justo cuando la llamada se corta. Y él, con su coraza más pétrea que nunca, sale del vehículo directo a la casa, prácticamente sin mediar palabra. La desincronía emocional es total. La familia es incapaz de comunicarse y reaccionar ante lo sucedido, y llegamos al final. Manda, tras derrumbarse al entrar en la casa, sube hasta su habitación para charlar con Eddie. Él se ha cambiado la ropa. Ese vestuario que en el primer episodio era alarmante, chillón y fuera de lugar, luego rendido y entregado al juicio público para luego simbolizar contención y represión emocional, acaba transicionando a la tristeza de un polo azul, el color de la depresión, del luto que ha intentado contener dentro de sí, el que pasó por la negación, la ira y ahora por la tristeza más absoluta. Durante un momento, Eddie intenta abrirse, y a pesar de todas las barreras que tiene, consigue charlar con su mujer acerca de lo sucedido. En este segmento podemos ver cómo ambos personajes redundan alrededor de su responsabilidad, de su papel en todo lo ocurrido. Incluso meses después, tras ir a terapia, aún no han aceptado que no tuvieron la culpa. Y son preguntas que no buscan respuesta, sino un alivio, una forma de dejar de sentir tanto dolor, un espacio en el que se acompañan y consuelan mutuamente, pero también donde se autoflagelan. Eddie dice con seguridad que lo hicieron lo mejor que pudieron. Expresa cómo le pegaba a su padre y cómo él intentó criar a su hijo de una forma diferente. When I was his age, my dad used to fucking batter me. I said, when I had my own kids, I'd never do that. De ahí pasa a cuestionarse, a hundirse en la vergüenza que sentía viendo jugar a fútbol a su hijo. Manda también se cuestiona a sí misma. Se dice que podría haberlo hecho mejor, y Eddie acaba hundiéndose diciendo que si ella hubiera estado en la comisaría, todo habría ido mucho mejor. Es una conversación desgarradora, donde ambos personajes caen precisamente en la lectura social del asesinato, en un estado terminal de la paternidad, la culpa. No buscan excusas, sino que intentan explicar el atroz asesinato de su hijo a través de ellos mismos. Y esta es la frase que da significado a todo lo ocurrido. Oh, but he was in his room, weren't he? Didn't we think he was safe? Now, what harm can he do in there? Esta serie habla de la brecha generacional, de un lenguaje que separa a padres e hijos de la comprensión, de la comunicación, del entendimiento mutuo, de un mundo virtual que uno ni siquiera conoce y que al otro le puede causar un sufrimiento irreversible. Estaba en su habitación, pero no a salvo. Estaba expuesto al odio, a la deshumanización, a la frivolidad, al morbo, a todo aquello que le llevó a hacer lo que hizo. Eddie asume que su mujer habría estado mejor preparada ante la situación. Se rinde como cabeza de familia. En cierto modo, se rinde como hombre, repitiendo una y otra vez a su mujer que ella lo habría hecho mejor. Y tras este momento tan dramático, aparece Lisa, la hija, para recomponer los fragmentos rotos de ambos padres. Y esa acción de confort, de calma y cuidados, acaba empujando a Eddie a preguntarle a su mujer lo siguiente.
How's this way make you headache? Y Manda responde esto. Same way we made him. Esta frase es la más poderosa de este episodio, porque expone finalmente, y de forma muy sencilla para el espectador, la realidad. Poco podían hacer ante lo que sucedió. Ya no es por la falta de herramientas o la brecha generacional, también por las condiciones de sus personajes. A pesar de sus esfuerzos, Eddie no pudo dar más de sí. Intentó conectar con su hijo como pudo y este llegó a idolatrarlo. Le dio absolutamente todo lo que quiso y cuando él se refiere a que se durmió en los laureles, lo emplea para referirse al tiempo que se pasó trabajando a deshoras, explotándose laboralmente para poder darle lo mejor a su familia. ¿Qué más podía ofrecer este padre? ¿Qué más podía dar de sí para sus hijos? Su hija salió maravillosamente porque fueron unos buenos padres y por desgracia no pudieron controlar lo que las redes provocaron en su hijo. Y aún así, Eddie se disculpa. Entra en la habitación de su hijo, inundada por el azul depresivo que también baña su polo, y Barantini no se aleja de su rostro en ningún momento. Somos nosotros, los espectadores, con él, en un lugar que se ha detenido en el tiempo, como la infancia de Jamie. Acompañamos a este padre en su profunda desazón, por fin libre de la mirada y juicio ajeno para poder llorar y desahogarse en soledad, y sus últimas palabras son una puñalada en el corazón. I'm sorry, son. I should have done better. Incluso a pesar de todo, a pesar de todos los indicadores que pudieran llevar a otra conclusión, Eddie se culpabiliza, se flagela hasta el último momento, cargando con los pecados que ha cometido su hijo. Llora porque siente que ha fracasado, porque no puede reparar lo que ha ocurrido, porque no puede salvarlo. Y con una escena tan desgarradora, en la que somos intrusos necesarios, la serie nos invita a una reflexión. Porque esto es deprimente, sí, pero falta una fase del duelo fundamental, y es la aceptación. Adolescence no dura 5 episodios, y su final, a pesar de la aceptación de Jamie, no la ofrece el eje de acción que construye este epílogo, que es el de Eddie. Él se rinde emocionalmente y asume toda la culpa, hundiéndose en la depresión más absoluta. Al final, él dice sus últimas palabras y se va. El espectador se queda solo en la habitación de Jamie, una sala que evoca el ideal de un niño, uno que ha perpetrado un crimen atroz, pero niño al fin y al cabo. El oso de peluche es una reminiscencia a esa infancia tan cercana y queda en nuestro poder la capacidad de dar significado a este final, la capacidad de perdonar a Eddie y entender que no es su culpa, la capacidad de entender qué ha pasado, de pensar en la infancia de una forma universal, y por tanto, el final del duelo se da más allá de la obra. Se gesta en la reflexión tras el visionado, en la retrospectiva de este relato que nos pide que nosotros hagamos ese ejercicio de luto social, pero sin aceptar lo sucedido, sino luchar porque no vuelva a ocurrir. Porque aceptarlo sería asumir su inevitabilidad y, peor aún, asumir que es un problema imposible de resolver. Adolescence nos invita a que no claudiquemos. Enseña a los jóvenes la culpa, carga, responsabilidad y dolor de los padres. Y a los padres un mundo desconocido que puede ser una fuente de depresión, traumas, odio y violencia. Completar las etapas de luto sería aceptarlo. Y por eso nos quedamos aquí, sin aceptación, sino con la exigencia de aquel que a pesar de la culpa y el dolor, siente que pudo hacer más. Porque tras vivir en primera persona sus planos infinitos, Adolescence nos invita a que no aceptemos el dolor, sino que quiere que lo transformemos en algo aún más poderoso, y es compromiso. Hasta aquí
hemos llegado. Este ha sido mi análisis de Adolescence, una serie que me ha tocado la fibra y que esconde una reflexión esencial en los tiempos que corren. Debemos escuchar, debemos ser escuchados y, más importante, debemos trabajar mutuamente como sociedad para comprometernos en acabar con el odio, la violencia y la incomprensión. Si os ha gustado el vídeo, os pediría encarecidamente que me dejarais un buen like, compartidlo con vuestros padres o con vuestros hijos y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.